A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a hablar de una instancia internacional que está planteada para esta jornada y con grandes novedades. Colombia y Perú firmarán convenios en el gabinete binacional pautado para hoy. Mientras el FMI está en Argentina monitoreando el impacto de las macrimedidas, los argentinos huyen de la crisis. Hoy en nuestro expediente económico veremos disputa financiera por la Amazonia. Primer punto para mostrarles justamente hablando de República Argentina. Vamos a ver los encabezados, vamos a plantearles dos posturas editoriales. Primero mostrándoles página 12 y luego mostrándoles La Nación. Página 2 indica, enviados del FMI hablaron con Alberto Fernández sobre el vacío de poder. Esto se tiene que resolver lo antes posible, así nos ponemos a trabajar en concreto, afirmaron los funcionarios del fondo, dice página 12. Los argentinos destacaron que podían tener legitimidad, cuando habla de los argentinos se refiere a los integrantes del Frente de Todos, pueden tener legitimidad, dijeron, pero no tenemos el poder. ¿Por qué? Porque las elecciones son en octubre, recién en diciembre habrá traspaso. Entonces, en este momento, quien está sentado en la silla presidencial es Mauricio Macri. Las medidas asumidas y el impacto le corresponden justamente a él. Allí la primera cuestión. Volvemos al titular, por lo que implica justamente plantear esto. Enviados del FMI hablaron con Alberto Fernández sobre el vacío de poder. ¿Qué dice La Nación sobre el punto? El FMI niega haber sugerido adelantar las elecciones presidenciales. El Fondo Monetario Internacional desmintió anoche distintas versiones que circulaban sobre una sugerencia del FMI de adelantar elecciones presidenciales en Argentina luego de la reunión que mantuvieron los delegados en Buenos Aires con el candidato de la oposición, Alberto Fernández. Les dejo allí el tema, la información, el punto, porque ¿saben qué? Esto agrava la crisis, alimenta fuga de capitales. Así es como lo plantean justamente quienes a esta hora dicen hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer algo para que los argentinos no se vayan del país. Las políticas aplicadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri llevan a sus compatriotas a tomar esta decisión de partir a otras latitudes buscando mejores oportunidades. Ante la crisis económica que golpea fuertemente a los argentinos, una inflación anual que supera el 50% y un peso que cada vez más pierde valor frente al dólar, muchos argentinos han tomado la dura decisión de partir en busca de un futuro mejor. Es así como ejecutivos y graduados han comenzado a llamar y enviar correos electrónicos en masa en busca de trabajo en Brasil, Chile y Colombia. Así lo informaron cazadores de talentos y asesores de visa a la agencia de noticias Reuters. De igual manera, los especialistas en búsqueda de ejecutivos dicen que los currículums que han inundado sus oficinas en esos países alcanzaron su punto máximo, siendo Chile uno de los más buscados por ser un país vecino. Argentina ha estado viviendo un largo periodo crítico y por ende yo creo que son muchos los argentinos que durante los últimos 10 años, diría yo, han ido llegando a Chile, principalmente a través de multinacionales que los traen acá, pero curiosamente al momento de volverse a sus países de origen o al ser redestinados a otras partes, optan por quedarse en Chile. Así pues, Chile, una de las economías más estables de América Latina y muy cercano a Argentina, ha absorbido sucesivas oleadas de migrantes argentinos altamente calificados. Entre los casos de recién llegados a este país se encuentra Agustina Bertucci, de 29 años de edad, graduada en Relaciones Públicas del noreste de Argentina, que se mudó a Santiago, Chile, hace 2 meses para trabajar para Robert Walters, la firma británica de cazatalentos. Ahora trabaja para reclutar a otros argentinos para empleos en Chile. Me vine básicamente por la economía, la parte política que está viviendo hoy Argentina. No estamos viviendo por un buen momento, no estamos pasando por un buen momento. Obviamente que esto viene hace años, no es nuevo. Hoy en día mucha gente se está yendo del país, no solamente acá a Chile, que somos el país vecino,
sino también se están yendo para otros países. Finalmente, Agustina Bertucci aseveró que entre sus connacionales tienen mucha inquietud y le consultan de cómo es la vida en Chile, cómo son los salarios y cómo es el costo de la vida en ese país. Ella trata de asesorarlo según su propia experiencia. Sin embargo, hay algo que no debe perderse nunca, y es la esperanza de un país mejor para todos, y que los jóvenes no se vean en la necesidad de tomar esta decisión, al no encontrar posibilidades de crecer y desarrollarse en su tierra. Como dice la canción de Cacho Castaña, ojalá en un tiempo muy lejano podamos decir, si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. El presidente de Colombia, Iván Duque, viaja a Perú para reunirse con su homólogo Martín Vizcarra. Allí se hará la quinta versión del gabinete binacional. Fíjense cómo ambos mandatarios planean analizar temas importantes. Los presidentes en conjunto, junto a miembros del gabinete, van a exponer sus convenios de cooperación. Allí sobresalen asuntos ambientales y minero-energéticos, comercio, desarrollo económico y turismo, seguridad, defensa, asuntos fronterizos y migratorios. Van a firmar la declaración habitual de Pucallpa al final del encuentro, al término del encuentro. El mandatario peruano reiteró ya en la previa el interés de su país de trabajar con otros de la región para enfrentar el desastre natural del Amazonas y promover cuidado y protección de este llamado pulmón del mundo. En materia de intercambio económico, Perú ha sido tradicionalmente superavitario para Colombia. En el año 2018 tuvo un superávit de 438 millones de dólares, un 12% menos que en 2017, y en abril de 2019 el superávit era de 164 millones de dólares. En Panamá hay controversias por unas alianzas público-privadas que no dan los resultados esperados. Está en debate, de hecho, una ley para alianzas público-privadas. En la ejecución de las obras subió el tono hoy por el rechazo de las centrales sindicales, organizaciones sociales y diputados que analizan el texto en el Parlamento. El gobierno del presidente Cortizo está abogando por esta figura jurídica, asociaciones públicos-privadas, como uno de los mecanismos supuestamente para recuperar el desempeño de la economía de Panamá, pero hay opiniones en contra en torno a quiénes benefician estos mecanismos. Recordemos, el pasado mes de julio, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO por su sigla, dijo o expresó su rechazo a las APP porque consideran que es una nueva forma de privatización y que no es más que un modelo de negocio que impulsa el sector de los empresarios para traspasar los recursos del Estado a las empresas privadas. De lado y lado los argumentos, de acuerdo a lo que pasa en Panamá. En Estados Unidos y Francia, ya le voy a contar también, de lado y lado, qué dicen acerca de un acuerdo fiscal que ya está concluyendo, que ya está rubricado a esta hora. Llegamos a ver esta declaración que tiene impacto en el mundo. El presidente Hassan Rouhani le dice a Estados Unidos que den el primer paso levantando todas las sanciones contra su país, contra Irán, un día después que Donald Trump se pronuncia y dice que está dispuesto a reunirse con políticos de la República Islámica. Sí, sinceramente, esta es su única preocupación. Esta preocupación ya se ha eliminado. Así que del primer paso, sin este paso, este bloqueo no cesará. El paso es retirarse de las sanciones. Debe retirarse de todas las sanciones ilegales, injustas e incorrectas contra la nación de Irán. Si levanta todas las sanciones, se inclina ante la nación iraní. Entonces habría una situación diferente. Este fin de semana en Francia se hizo la cumbre del G7. Estados Unidos allí anunció un nuevo acuerdo de libre comercio con Japón. El primer ministro Shinzo Abe informó que tiene intenciones de rubricar este acuerdo comercial a fin del mes de septiembre. Un pacto que permitirá abrir el mercado con 7.000 millones de dólares en productos agrícolas y ganaderos, además de incluir otras exportaciones de comercio digital al país asiático. Por su parte, Trump dijo que el mecanismo también conducirá a reducciones sustanciales de aranceles y barreras no arancelarias en todos los ámbitos,
Si se finaliza, si se logra firmar, el acuerdo enfriaría una disputa comercial entre estos aliados en momentos en los cuales la guerra planteada de aranceles está entre Estados Unidos y China. Durante la reunión cumbre entre Japón y Estados Unidos, el presidente Trump y yo confirmamos el progreso en las negociaciones comerciales. Desde la declaración conjunta de Estados Unidos y Japón en septiembre del año pasado, el ministro Motegi y el embajador Lighthizer pudieron estar de acuerdo con las partes clave y lo agradezco. Con respecto a la firma del acuerdo a fines de septiembre, acordamos acelerar el trabajo restante. Estados Unidos y China son respectivamente las economías más grandes y la segunda más grande del mundo. Construir una relación económica estable no solo beneficia a estos dos países, sino al Japón, el cual también se ve directamente afectado por el resto de la economía mundial. En otra bilateral, Francia y Estados Unidos llegaron a un principio sobre un acuerdo de impuesto digital. El gobierno francés hace semanas aprobó una tasa digital del 3%, grabando todas las plataformas de servicios digitales y que tuviese más de 25 millones de euros en ingresos en el país y 750 millones de euros de ingresos mínimos en todo el mundo. El presidente Trump había amenazado con responder con una acción de aranceles después de ser aprobada la ley. La disputa incluso llegó a poner sobre la mesa del debate, a abrir un nuevo frente de disputa comercial entre Washington y la Unión Europea, porque estas relaciones económicas parecían ir en franco deterioro. La cuestión es que cuando terminó la cumbre del G7 en Biarritz, en Francia, este fin de semana, los mandatarios se reunieron y finalmente le dieron un parado a esta situación. Echan para atrás un enfrentamiento por este impuesto y deciden entonces ir de manera consensuada a aplicarlo. Admitámoslo, a veces ha habido mucha tensión debido a malentendidos o en reacción a lo que dijeron los actores económicos muy poderosos. Sobre esto tan hablado sobre el impuesto digital francés. Hablamos sobre eso, a veces bromeamos al respecto, pero creo que hemos encontrado un muy buen trato y una vez más, gracias al trabajo de nuestros ministros, las cosas pudieron progresar. Lo que Francia quiere no es implementar ese impuesto en absoluto, lo dije hace meses, sino resolver el problema internacional. Y creo que hemos progresado realmente, porque juntos hemos reconocido el hecho de que trabajaremos hacia un acuerdo en 2020 para modernizar las reglas de impuestos internacionales para la OCDE. ¿Cuánto dice el lenguaje corporal? Aquí en Venezuela se usa ponerle un parado justamente a hacer un intervalo allí, prepararse para otro espacio en la discusión o en el desescalamiento de un conflicto. ¿Vieron las manos de Macron? Todo el tiempo. Y Trump escuchando la traducción. Me voy a Grecia, donde el primer ministro Mitsotakis anunciaba el levantamiento de controles de capital que impuso el gobierno nacional en junio del año 2015. En estos 4 años, durante el gobierno de Alexis Tsipras, se levantaron restricciones económicas hacia las empresas, lo cual tenían un límite para abonar dinero en el extranjero a sus clientes. El monto diario era de 100.000 euros. Buscaban proteger la viabilidad de los bancos en medio de la crisis en aquel entonces. Para cerrar el ciclo, ahora aparece la declaración del ministro de Finanzas informando que el control de capitales también llega a su fin, que se eliminará a partir del 1 de septiembre, decisión asumida junto con el gobernador del Banco de Grecia. El primer ministro Mitsotakis se mueve rápidamente buscando tranquilizar mercados y adoptar políticas favorables que impulsen recuperación económica de Grecia, que lo necesita porque recuerden que también tiene una ardua pelea y una dura situación que le han dejado componentes económicos muy gruesos. Hablo del FMI y de actores europeos con gran peso económico internacional. Reino Unido aún tendría que cumplir con todas sus obligaciones financieras asumidas durante su membresía en la Unión Europea. Incluso si se sale sin acuerdo, tiene que cumplirlas. ¿Quién lo dijo? El comisionado de Economía de la zona euro. Los británicos tendrán que liquidar sus pagos y sus contribuciones financieras en todas las circunstancias, independientemente si hay un acuerdo o no.
Vamos a ver, aquí hay un tema que en Expediente Económico o en el espacio de análisis se viene cosiendo también y que genera noticia económica. Ya les voy a adelantar un poquito más y vamos a ir viendo las distintas voces alrededor de la Amazonía. Y cuando hablo de Amazonía hablo de la disputa financiera que hay sobre este terreno. Ya les amplío. Líderes internacionales en esta cumbre del G7 que se hacía en Biarritz, en Francia, acordaron proveer apoyo logístico y financiero en esta lucha contra los incendios del Amazonas. Tomaron esa decisión, fíjense cómo encabezamos la información que les brindamos a continuación. El acuerdo está cerrado. El acuerdo está cerrado. 22 millones de dólares es el monto que darán en conjunto los 7 países más industrializados del mundo para rescatar la Amazonía del fuego. Estamos muy contentos porque hemos llegado a un acuerdo con los países amazónicos, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y muchos más. Y el grupo de G7, las 7 economías más industrializadas del mundo, para colaborar con los países amazónicos en combatir los incendios forestales que están afectando a la Amazonía. La Amazonía es una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados. Captura el 50%, representa el 50% de los bosques tropicales del mundo. Captura un cuarto de las emisiones de carbono. Es una maravilla de la biodiversidad y una verdadera fábrica de oxígeno. Por eso cuidar la Amazonía es, por supuesto, responsabilidad de los países amazónicos, pero del mundo entero. El acuerdo alcanzado está compuesto de 2 fases. La primera de ellas consiste en poner el millonario aporte económico a disposición de los involucrados de inmediato y se usará fundamentalmente para pagar más aviones cisternas. A la vez, Macron confirmó que Francia ofrecerá apoyo militar concreto en la región en las próximas horas. La segunda fase se basa en una reunión que sostendrán los líderes del grupo de los 7 con los países amazónicos y que contará con la colaboración de Chile para discutir la creación de un plan para colaborar para proteger mejor los bosques, las selvas tropicales del Amazonas, la biodiversidad e iniciar un proceso de reforestación. Todo esto se debatirá en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo septiembre. Una acción que se suma a los esfuerzos que ha venido llevando a cabo Bolivia con Evo Morales a la cabeza y donde destaca la adquisición del Boeing 747 supertanker, con lo que se intentó disipar el incendio. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, promete 15 millones de dólares para ayudar a combatir estos incendios. Vamos a ver su declaración. Y nuestro gobierno ha estado en contacto con el gobierno brasileño para ofrecer nuestro apoyo para poner fin a esta crisis. Hoy, junto con otros países del G7, Canadá está dando un paso adelante para combatir los incendios en la Amazonía. Canadá está ofreciendo ayuda enviando un bombardero de agua, así como una contribución financiera de 15 millones de dólares. Fíjense, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, comprometía el lunes 10 millones de libras, que equivalen a 12,2 millones de dólares, para proteger y restaurar la selva amazónica en Brasil. En una conferencia de prensa en la cumbre del G7, dijo que el aumento trágico de incendios en esta zona se había hecho más probable por la deforestación. También hemos hablado en Biarritz sobre los mayores desafíos mundiales que enfrentamos hoy en día. Y estas son las cosas que creo que también son muy importantes para la gente en el Reino Unido. Hemos estado hablando de la biodiversidad,
Tenemos que detener la pérdida trágica de hábitats y especies que está ocurriendo en todo el mundo. No podemos simplemente sentarnos mientras los animales y las plantas se borran de la faz de la Tierra. Las poblaciones de animales del mundo han disminuido en un 60% en los últimos 50 años. Aproximadamente 1 millón de especies se enfrentan ahora a la extinción. Y hemos visto en la selva amazónica un trágico aumento de incendios que la deforestación hace más probable. Y es por eso que hoy ha anunciado 10 millones de libras de nuevos fondos para proteger y restaurar la selva tropical en Brasil. Fíjense, la cuestión ahora, viendo entre tanta actualidad y portales y el minuto a minuto de lo que ocurre y las imágenes en vivo, que son muy dolorosas, allí las tienen, Brasil no va a aceptar la ayuda financiera de 20 millones de dólares ofrecida por los países del G7 para combatir estos incendios. ¿Quién lo afirmó? El ministro jefe de gabinete de la presidencia, Onyx Lorenzoni. Las palabras las recoge este lunes la publicación brasileña O Globo. Por su parte, el presidente Bolsonaro cuestionó la motivación que hay detrás de esta promesa millonaria y dijo que solo aceptará los recursos del presidente francés Macron si éste le pide disculpas. Miren cuántas cosas están aquí justamente moviéndose. Incluso, ya les voy a mostrar también, aunque sea rapidito la versión, de cómo hay a esta hora funcionarios del mundo pidiendo que se revisen las relaciones financieras con Brasil a raíz de los hechos. Macron ofrece ayuda de los países ricos a la Amazonía. Nadie ayuda a nadie si no es una persona pobre, sin algo a cambio. ¿Por qué tienen un ojo en el Amazonas? ¿Qué han querido allí durante tanto tiempo? Además, que dice ahora una de las voces aludidas, Emmanuel Macron, el presidente francés, dice que el Amazonas, aunque en su mayoría es brasileño, es un problema mundial lo que está pasando. Y su mensaje al presidente Bolsonaro fue: no podemos permitir que destruyas todo. Respetamos su soberanía. Es su país, es Brasil y lo tendré muy claro. Nunca fui ambiguo. Pero mire, el tema de la selva amazónica concierne a todo el planeta y podemos ayudarlo a reforestar. Podemos encontrar los medios para su desarrollo económico que representan el equilibrio natural, pero no podemos permitir que destruya todo. Cotizaciones petroleras, rapidito que se nos termina el tiempo. 59,04 cotizando el Brent, WTI $54 sin céntimos por ahora. Precio de la sexta OPEP 59,18. A todos muchas gracias.